A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuentan que alguna vez el escritor Goethe tuvo la oportunidad de recibir en su casa a un niño que era un prodigio musical. Aquel niño, que apenas se podía sentar al piano, interpretó de tal manera bellas melodías compuestas por él que Goethe dijo: si alguna vez un ser humano se encontrara triste, bastaría con escuchar este regalo de la vida y del talento. Este niño es el asombro convertido en música. Ese niño se llamaba Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy y el mundo lo conoció simplemente como Felix Mendelssohn. A veces se cree que los artistas se tienen que levantar desde las más adversas condiciones para llegar a la perfección de sus habilidades, pero ese no fue el caso de Mendelssohn. Su familia era de banqueros adinerados y cuando Mendelssohn tenía 5 años ya tenía una profesora de piano formada en París y un profesor de composición de Berlín. A los 9 años, Mendelssohn hizo su primera aparición en público y el teatro estalló en aplausos que algunos dicen todavía resuenan en sus paredes. Pero no había límites para Mendelssohn porque a los 13 años compuso su primera obra publicada, un cuarteto para piano recibida con admiración por el público y la crítica. Pero los griegos decían que los dioses mueren jóvenes y parece que Mendelssohn hubiese sido uno de ellos, porque tras brillantes composiciones musicales, Mendelssohn desapareció a los 38 años. Fue un día como hoy, 4 de noviembre de 1847, y desde entonces su música lucha por llenar los espacios que están más vacíos sin su presencia. Inicie el día bien informado. Titulares. El sistema Hoy Circula se modificará desde este 4 de noviembre. El Registro Civil Nacional ampliará la atención desde el 4 de noviembre para emitir más pasaportes. Salvoconductos en Quito tendrán vigencia hasta el 15 de noviembre. Conozca a Giovanni Atariguana, candidato a asambleísta nacional por el partido Unidad Popular. En política internacional, la epidemia del coronavirus. En Poder Ciudadano, conversaremos sobre las elecciones 2021. El politólogo Agustín Delaje analizará la situación económica y sanitaria de la Argentina. En nuestra telenovela El Fantasma, presentaremos El Fantasma, el cantante y los ministros bicicletas o cómo limpiar frecuencias moviendo los hilos del mapa mediático. Editoriales de Ramiro Rivera, El Gran Consejo, y de Mauricio Gándara, entierran la Constitución de Pinochet. En deportes, básquet, el Nacional y la Noche del Recuerdo. En tanto, hablaremos también de la epilepsia en nuestras mascotas en el segmento Mi Mejor Amigo. Noticias del día con Carla Sánchez. El sistema Hoy Circula se modificará desde hoy 4 de noviembre. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, informó que la medida de restricción vehicular Hoy Circula tendrá modificaciones tras el fin del feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. La medida Hoy Circula, que entró en vigencia en Quito tras el fin del estado de excepción, rige a partir desde hoy 4 de noviembre, entre las 6 de la mañana y las 20 horas. Sin embargo, los cambios se aplican únicamente para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Fuera de esas horas, en esos días habrá libre circulación. Así, los días lunes y miércoles podrán circular libremente todo el día los vehículos con placas impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y en esos días los automóviles con placas pares 2, 4, 6, 8 y 0 podrán transitar en las calles de Quito hasta las 6 de la mañana y desde las 20 horas. Al contrario, los martes y jueves podrán circular libremente todo el día los vehículos con placas pares 2, 4, 6, 8 y 0 y los impares
impares 1, 3, 5, 7 y 9 podrán transitar por las calles hasta las 6 de la mañana y desde las 20 horas. Los días viernes y sábado, la restricción regirá durante todo el día, es decir, los viernes solo pueden circular los autos con placas impares y los sábados los autos con placas pares. La movilidad se mantendrá libres los domingos. Otra de las medidas de movilidad adaptadas a partir de este 4 de noviembre es que los vehículos de carga pesada, liviana y mixta que están registrados o tienen RUC con o parte de una empresa no requieren salvoconductos para circular. El Registro Civil Nacional ampliará atención desde este 4 de noviembre para emitir pasaportes. El Registro Civil atenderá desde hoy 4 de noviembre, desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, los 7 días de la semana para la emisión de pasaportes ordinarios. El agendamiento de turnos será vía web para poder asistir a una cita presencial en este horario extendido, señaló el director del Registro Civil, Rodrigo Áviles Jaramillo. Este anuncio se publicó debido a la imposibilidad de los ciudadanos para obtener una cita gratuita vía web que les permita acudir a un horario establecido a las oficinas de emisión de pasaportes. Áviles Jaramillo confirmó que la emisión de pasaportes continuará mediante el agendamiento vía web. Cada usuario busca su turno en la página www.registrocivil.gov.es de manera gratuita para poder acudir a una oficina. El horario se cumplirá en todas las 23 agencias a nivel nacional y la atención será los 7 días de la semana. Algunas delegaciones ya han comenzado a entregar el pasaporte biométrico que tiene un costo de $90. Las autoridades han informado que el pasaporte anterior es válido hasta su caducidad y no es obligatorio reponerlo sino hasta que se cumpla su fecha de vencimiento. Aseguró que la atención en las oficinas se cumplirá con todas las medidas de bioseguridad. Salvoconductos en Quito tendrán vigencia hasta el 15 de noviembre. Los salvoconductos para circulación de vehículos particulares otorgados por el Gobierno Nacional y que tenían vigencia hasta el 31 de octubre por decisión del municipio de Quito tendrán una prórroga de 15 días. Con esto tendrán vigencia hasta el 15 de noviembre del 2020. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, dijo que los vehículos que permanecen en las empresas del sector productivo, comercial, de servicios de la construcción y que estén registrados con sus matrículas como empresarios por cuenta propia entrarán en la excepcionalidad o exoneraciones de restricción, es decir, no necesitarán un nuevo salvoconducto para poder circular libremente cualquier día. Los salvoconductos para circular en Quito son para cita médica, transporte al aeropuerto, persona natural o jurídica con RUC, actividades económicas. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Bienvenidos a su segmento Los Candidatos, aquí en Noticiero Telesucesos. Hoy nos acompaña Giovanni Atariguana, él es candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular. ¿Cómo está, Giovanni? Bienvenido. Un saludo, Meili, un fuerte abrazo, es un placer compartir este espacio para hacer conocer las propuestas de Unidad Popular y las listas 2. Bueno, quisiera comenzar preguntándole cómo recuperar la confianza en la ciudadanía con una Asamblea Nacional que ha sido tan cuestionada. Bueno, todos nos preguntan, Giovanni, ¿por qué vas a la Asamblea? Si la gente no cree en la Asamblea, la mitad de los asambleístas están involucrados en casos de corrupción, y yo le digo a la gente precisamente por aquello. Mientras la gente honesta, buena, no se involucre, la gente deshonesta, los corruptos tendrán la cancha libre. Se trata entonces de ir con decisión junto al pueblo a fiscalizar, a barrer la corrupción. La mejor forma de recuperar la confianza es cumpliendo lo que se ofrece en campaña, es legislando junto al pueblo, es teniendo manos limpias y, por supuesto, sin rabo de paja comenzar a recuperar lo robado. Quizá uno de los principales problemas que ha tenido esta Asamblea Nacional y las anteriores es que básicamente ustedes no han podido conectar con la ciudadanía. Porque recordemos que ustedes no pueden ofrecer algo tangible, sino más bien algo intangible, que son las leyes. Creo que lo fundamental es que la Asamblea está en deuda con los ecuatorianos porque las pocas leyes que ha aprobado siempre han estado en la dirección incorrecta de la historia. Han afectado los derechos, han conculcado libertades,
han afectado a millones de hogares, como la famosa ley humanitaria, para citarle un ejemplo, que de humanitaria no tiene nada. Entonces, lo que se trata ahora en la nueva asamblea, a la que buscamos llegar con Unidad Popular, es legislar de la mano de la población, de cada sector involucrado. Por ejemplo, se requiere con urgencia una nueva ley de educación superior. Deben tener la palabra, la propuesta, quienes son parte de la comunidad universitaria y politécnica, los investigadores, las autoridades, los docentes y por supuesto los estudiantes. No se puede legislar a la espalda de los sectores interesados de la población. Nosotros como candidatos de Unidad Popular haremos este ejercicio donde el pueblo tenga la palabra, la propuesta, la opinión y en momentos trascendentales inclusive tome las decisiones. Existen algunos proyectos de ley que están represados en la Asamblea Nacional. En caso de llegar a ser asambleísta, ¿usted a qué proyectos de ley les daría prioridad? ¿Quizá al Código Orgánico de la Salud? ¿Al Código de Trabajo? ¿A cuáles? Todos aquellos son indispensables, mi estimada. El Código Orgánico de la Salud recibió un veto que ha puesto en defección a las mujeres, a las niñas, a los enfermos catastróficos. Se requiere entonces acometer con esa tarea, tener un Código Orgánico de la Salud moderno, que dé cuenta de algo que en el medio de la pandemia nos hemos dado cuenta, tener un sistema que prevenga las enfermedades, que ponga énfasis en la atención primaria de salud y que dé respuestas a cada una de las epidemias y enfermedades que están afectando a la humanidad. Por supuesto, el Código Laboral es una prioridad. Ahora mismo participamos en una audiencia de la Corte Constitucional frente a las disposiciones inconstitucionales que han afectado derechos de los trabajadores. Es necesario. Obviamente hay otros tan urgentes como aquellos, como por ejemplo, una reforma tributaria para garantizar que el que más tiene, más contribuya, que no haya evasión de impuestos. Es indispensable una reforma a la ley de educación, por supuesto. Hay una serie de leyes que están en carpeta y otras que tienen que ver contra la corrupción, la famosa ley de extinción de dominio. Vamos a ver si esta asamblea a última hora la aprueba y cómo la aprueba. Ese es un instrumento muy importante para recuperar lo robado. Se trata de que aquellas propiedades que no están justificadas por parte de testaferros, de gente que se vinculó a la corrupción, que tienen propiedades aquí en el exterior, puedan ser esas propiedades recuperadas. Vamos a ver, si esta asamblea no lo hace, por supuesto será una de las primeras tareas que debemos hacer, aprobar la ley de extinción de dominio. Usted forma parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Considera que se debe bajar el número de asambleístas o la asamblea debe quedar tal cual está? Y también, ¿se debe hacer más reformas electorales? El número de asambleístas es importante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. El número de asambleístas es importante discutir su número, pero más que todo es ubicar la calidad de estos asambleístas, de que respondan al mandato popular y a no consignas de la corrupción, por ejemplo. Se trata que nosotros propondríamos medidas más inmediatas, como por ejemplo, en medio de la crisis, los legisladores no pueden ganar $5,000 o $6,000. Nosotros plantearemos, quienes vamos a llegar por Unidad Popular, que la asambleísta gane la mitad. Es posible, por supuesto, porque en medio de que la gente no tiene trabajo, ha perdido el empleo, ha disminuido sus ingresos, tener representantes populares que ganen tanto es realmente una ofensa. Creemos que hay una serie de leyes en el tema electoral que hay que cambiar hacia el futuro, por supuesto, para garantizar la voluntad popular. Ahora mismo estamos enfrentando una serie de dificultades los partidos, las organizaciones, y vamos a reclamar del Consejo Electoral que tenga transparencia, independencia y lo más importante, que garantice que la voluntad del pueblo en las urnas sea respetada. Muchísimas gracias, Giovanni, por haber respondido a todas estas interrogantes. Se quedan algunos temas para abordar, pero más adelante estaremos invitándolo para profundizar todo lo que sea necesario respecto a su candidatura y a las propuestas que tiene para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, es un placer invitar a la población a conocer la propuesta de Yacu Pérez a la presidencia y los candidatos de Unidad Popular Listas 2. Muchas gracias. Amigos, si desea conocer algo sobre las próximas elecciones respecto a presidentes, asambleístas
y candidatos al Parlamento andino. Comuníquese con nosotros a nuestras redes sociales. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Iniciamos esta corta semana luego del feriado que hemos pasado. Confío y aspiro de que ustedes no tengan problemas en la salud, que no hayan tenido contratiempos en la salud. Les voy a hablar del seminario de basquetbol. En el seminario de basquetbol, la presidencia de Edgar Lafebre nos está capacitando. Digo nos está porque estoy asistiendo. Están asistiendo entrenadores, preparadores físicos, jugadores de basquetbol. Qué buen curso, qué buen seminario. Estamos asistiendo más de 100 personas y en estos días ha estado John Jairo Díaz, que es entrenador de un equipo profesional de basquetbol colombiano, y Javier Hernández Español, que está residiendo desde hace 8 años en el vecino país del norte. Nos han enseñado cómo hay que enseñar, vale la redundancia, a que los niños les guste el deporte, porque aquí se practica el deporte de una manera totalmente equivocada. A un pequeño de 5 años les dan el balón número 5, les dan balones grandes, y los chiquitos obviamente torpemente manejan el balón. Aquí hay que enamorar a los deportistas. Yo le decía a Javier Hernández, ¿cómo hacer que los niños dejen esto que se llama celular, dejen la computadora y se dediquen al deporte? Y nos dice que es un problema grave. Ahora, algo que me sorprendió que dijo John Jairo fue lo que he manifestado yo ya en mis casi 50 años de periodismo. Cuando venían jugadores extranjeros, americanos, yo decía, ¿por qué no van a los colegios? Ojo, en una época que sí había deportistas. ¿Por qué no van a los colegios para que jueguen, entrenen con los chicos? Pero nunca me hicieron caso. Eso han sabido hacer en Colombia. John Jairo lleva a los jugadores. Entonces, imagínense, un chico les ve a las figuras que son de casi 2 metros, le va a interesar el baloncesto. Felicitaciones a Edgar Lafebre y muchas gracias por haberme permitido estar en este seminario. Hablemos del Nacional. Vea, comenzamos esta semana con lamentos. No es lamento que hay una canción, lamento boricano, alguna cosa por el estilo, es el Nacional. El Nacional ya está emulándole al Quito, que el Quito, ojo, está en la segunda categoría. Está emulando al Cuenca, que el Cuenca cambió a la dirigencia. El Nacional, amigas y amigos, en las últimas semanas, semáforo rojo, no juega si no paga. En la semana que transcurrió, a ABNA le debe 175.722, 727,98. $2 más, $2 menos en las deudas que tiene el Nacional no significa nada. Por varias circunstancias, entre ellas impuestos al municipio y otros rubros adicionales. Y tuvo una bronca la señora doctora Lucía Vallecilla cuando se negó a pagar algo así como $400 por el tizado, seguimos diciendo tizado por no decir el rayado de la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa Latán. También estuvo con tarjeta roja el Nacional porque a Eduardo Favaro, que fue el técnico de el Nacional, ya tiene que comenzar a pagar 10 letras. La primera 5,000 y hasta el momento no ha pagado. El Nacional, insisto, yo creo que si las Fuerzas Armadas, ahora hay Fuerzas Armadas, no sé si los militares le sienten a las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo en mis épocas de jóvenes, los militares sentían a las Fuerzas Armadas. Los militares no entraban a ser militares por la jubilación, la cesantía, no. Los militares entraban porque tenían amor a la patria, amor a ese uniforme. Hoy a los militares ni les va ni les viene que esté bien o mal el Nacional. Ojalá que hagan conciencia y si no quieren ya tener bajo su dependencia al Nacional, entreguen a alguien para que maneje el cuadro militar. La noche de recuerdo.
Hoy seguiremos con Danilo Acosta, reviviendo, bueno, todos ustedes los que vamos a ver el programa, ¿qué dijimos hace 14 años con Danilo Acosta? Este compañero que estuvo en el programa La Noche es Nuestra. Les invitamos a que nos miren a través de Telesucesos Canal 29, estamos en Claro, estamos en YouTube, estamos en Facebook Live. Entonces, desde ya les digo que este retorno de miércoles, jueves y viernes sea una semana productiva. Muchas gracias. Buen día. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy es nuestro santo porque hoy es San Pablo y también San Pedro. A Pedro le estamos saludando en como debe ser, en la Reina Victoria y la Niña. Hoy es nuestro santo. En otras épocas se saltaba cuando éramos incivilizados. Mientras más fuego poníamos, maderas, llantas. Lo de las llantas gustaba más porque era más peligroso. Y se hacía unas pelotitas y se pateaba en las calles. Y nos matábamos la risa cuando la pelota de caucho pegaba contra un vecino o un amigo de barrio. Nos matábamos de la risa sin dar las consecuencias, los peligros que podían generar. Felizmente los quiteños nos hemos ido culturizando a poquito y ahora ya no hay, ni siquiera saltamos en la cama. A esta hora queremos Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday José Guerrero, huevo seco yo. A José Guerrero le quiero decir que tengo feliz cumpleaños, está celebrando hoy sus 32 primaveras. A nuestro productor, el hombre responsable de este programa, le decimos que José Guerrero hoy día nos contó que se va a casar. Le dijimos, vamos a aprovechar, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a celebrar el cumpleaños y la despedida de soltería. Viene con la novia. ¿Qué ha de ser eso? ¿Cómo vamos a irnos con la novia a la despedida de soltería? Entonces hoy nos toca postergar para cuando un día que no venga la novia. Dog, hoy es viernes y hay que celebrar el santo suyo y de su hijo. Vamos a celebrar, íbamos a celebrar, pero señor Guerrero, a las chicas, por favor, que se vayan nomás a la casa. No vamos a ir. También la enamorada del ingeniero Ramiro Espinosa. Le íbamos a dar la sorpresa al ingeniero. Se vayan nomás a la casa. Que se vayan nomás, las 6 que teníamos, que se vayan nomás a la casa. Los que quieran celebrar con nosotros, vengan acá. No, pero ya no podemos, ya les mandamos en este momento a las chicas. Vayan nomás, otro día les contratamos, ya. O en la red. Créeme que en los 2 programas me siento a gusto, pero en la noche soy más tranquilo, soy en paz, porque soportarle a Pablo King, créame que es un problema. Interrumpe, quiere hacer incendio de donde no hay. Hoy aparece con el Pepito, que es más zángano que él. Es una verdadera locura, Pablo King. Trabajo tensionado cuando estoy con él. Sabe roncar. Se queda dormido con el handy prendido y sabe roncar. Sí, así es decir, uno está dando noticias y al disimular no, es un verdadero caso. El señor Pablo Javier King, que a propósito, sé que se va a quedar sin camello porque el Canal 4... A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque nuestro mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para compartir información sobre la tenencia responsable de mascotas. Y una de las enfermedades que aparece en nuestras mascotas con altísima frecuencia es la epilepsia.
La epilepsia es una enfermedad del sistema central, del sistema nervioso central, que provoca descargas en ambos lóbulos del cerebro y que además provoca convulsiones, rigidez y daños irreversibles en nuestras mascotas. ¿Padecen los perros, padecen los gatos, sobre todo los perros, de epilepsia? Sí. Hay que tener en cuenta que cuando se sufre un episodio de epilepsia, la primera medida siempre es llevarlo al veterinario. Llevar a nuestro amigo al veterinario para que haga una valoración. Sobre todo si puede hacerse una derivación a un veterinario que sea neurólogo de animales para que haga los estudios pertinentes. Así que atentos, atentas, porque nuestro mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. Saludos cordiales. Luego del feriado vacacional, los ecuatorianos nos abocamos a la campaña electoral que terminará con la elección del próximo presidente de la República y de los miembros de la Asamblea Nacional. Esta no será para nada una elección cualquiera. Estamos frente a una dura realidad. O le damos al Ecuador la posibilidad de avanzar en democracia, de profundizar en materia de libertades, en lograr justicia social y en conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, o estamos en posibilidad de un retroceso total. Todos quienes quieran que el Ecuador se convierta en una Cuba, en una Venezuela, en una Bolivia, en una Argentina o en una Nicaragua, tienen habilitada la posibilidad y la puerta abierta para dar su voto a aquellos que representan precisamente ese tipo de propuesta que viene desde el nefasto Correato, que se construye sobre la base de rehacer espacios de impunidad, que es lo único que les interesa. Fue el gobierno más corrupto de la historia del Ecuador, y estos, que buena parte están ya en cárceles y otros huidos, lo que quieren es recuperar espacios de impunidad. ¿Eso vamos a permitir, ecuatorianos? Yo estoy convencido de que no lo vamos a tolerar. Yo estoy seguro que los ecuatorianos tenemos la obligación, y lo vamos a hacer, de visualizar desde la primera vuelta cuál es el candidato que le da al Ecuador respuestas concretas en torno a problemas graves: falta de empleo y trabajo, problemas en la seguridad social, problemas en la economía en definitiva, y además ¿cuál es el candidato que tiene las mayores fortalezas para vencer a la horda populista y amoral que todavía es una amenaza en el Ecuador? Por tanto, tenemos que exigir a esos candidatos que le brinden respuestas concretas. Nada de demagogia, nada de cuestiones genéricas. Concreciones frente a la crisis es lo que el ecuatoriano exige en la hora actual. Y por supuesto, tenemos que ir construyendo mecanismos de comunicación colectiva para que todos entendamos que esta no es una elección cualquiera, que está en definitiva en peligro la estabilidad democrática del Ecuador, y que hay todavía la posibilidad de un retroceso con el retorno de esa banda inmoral que a mala hora manejó al Ecuador durante más de 10 años. Por todo eso, ecuatorianos,
tenemos que construir espacios, como he dicho y reitero, de comunicación en la base social, para no descuidarnos, para entender que hay 3 candidatos que tienen la mayor posibilidad de llegar a la segunda vuelta, y de esos 3 hay que identificar a uno que pueda detener el avance de la horda criminal del Correato. Global Hoy con Alan Cate. Para arrancar este fin de semana corto, me voy a referir al evento sin duda más importante del año 2020. Y este es obviamente la epidemia del coronavirus. Estamos en el año del murciélago. Según el calendario chino, el año 2020 es el año de la rata. Por alguna extraña mutación, a esta le crecieron alas y de cara al futuro, 2020 será recordado como el año del murciélago. Justamente hace un año, en la ciudad china de Wuhan, camuflado entre casos de gripes estacionales, de gripes normales, el virus del COVID-19 habría empezado a difundirse. Su epicentro ha sido situado en el mercado de mariscos y pescados de Wuhan, en el cual aparentemente podía conseguirse una serie de otros productos propios de la gastronomía china, entre ellos murciélagos y pangolines. Y justamente en alguno de estos murciélagos, que son reservorios naturales de virus, y a los cuales ellos son extremadamente resistentes, se habría producido el contagio hacia los seres humanos. Esta es al menos la versión oficial de los hechos. Hay una serie de otras versiones que se refieren a un laboratorio militar de armas biológicas que estaría trabajando en estos ámbitos y que efectivamente existe en la ciudad de Wuhan, un laboratorio de estudios biológicos y de desarrollo de vacunas y este tipo de cosas. Esta circulación extraoficial se une a una serie de teorías conspirativas que existen alrededor y que realmente no son motivo de análisis serio. Lo que sí resulta evidente es que varios médicos chinos, bastante antes de que el gobierno chino avisara al mundo de que existía una epidemia transmisible entre personas, habían ya advertido de este aparecimiento de casos de extrañas gripes que no eran tales y que eran una nueva enfermedad. El gobierno chino ignoró tanto el local como el nacional, ignoró todos los avisos que sus médicos hicieron, y no solo que los ignoró, los amenazó con cárcel si seguían difundiendo lo que ellos decían eran noticias falsas. Para fines de diciembre ya era evidente la gravedad del problema, pero pese a ello, se celebró en Wuhan un gigantesco festival en el cual participaron cientos de miles de personas, constituyéndose obviamente en un foco absolutamente perfecto para el desarrollo de la epidemia. Recién el 20 de enero, el gobierno chino informa al mundo de manera oficial de las capacidades del virus COVID-19 para contagiar de humano a humano. Para esa fecha, miles y miles de personas, habitantes de Wuhan, habían salido de la ciudad por toda China, pero no solo por toda China, sino que también se habían difundido por el mundo. Menos crédulos y más conocedores de las tendencias al secretismo y a la desinformación del régimen chino, sus vecinos taiwaneses empezaron a tomar medidas serias para contener la nueva epidemia. Ellos lo hicieron a principios de enero con unos resultados extraordinarios.
Similares políticas siguieron sus otros vecinos, Corea del Sur, Japón, Vietnam, con similar éxito. Hoy, China pretende, como es habitual en las dictaduras, reescribir la historia, señalando otros orígenes al virus, buscando eludir su irresponsable manejo de la crisis a su inicio. Paradójicamente, y alentando las muchas teorías conspirativas que circulan por ahí, resulta que el mayor beneficiario de la catástrofe humanitaria y económica que ha desatado el COVID-19 es justamente China, con unas expectativas de crecimiento para el año 2021 del 11%. Mientras tanto, el resto del mundo estará aún paralizado, lidiando con una pandemia muy mal gestionada de manera global. Muchas gracias. Opinión. Agustín Laje es un politólogo, periodista y escritor argentino. Nació el 16 de enero de 1989 en Córdoba, Argentina. Ha publicado 5 libros y ha participado en medios de comunicación tales como La Prensa, Infobae, La Voz del Interior, Perfil, la revista Forbes, entre otros. Además, es fundador y director de la Fundación Centro de Estudios Libre, una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora, que busca promover el respeto por la libertad individual, la propiedad privada y el republicanismo. En 2016 recibió el Premio de Jóvenes Sobresalientes de Córdoba. Hoy nos da a conocer su opinión y análisis sobre la situación económica y sanitaria por la que atraviesan los argentinos. En ciencia política se dice que un gobierno suele tener algo que se llama, un nuevo gobierno suele tener la luna de miel, ¿no? ¿Qué es la luna de miel? Bueno, el entusiasmo de la gente, las expectativas de que venga algo bueno, de que la vida cambie para bien, de que la vida mejore. Y esa luna de miel el gobierno no la ha tenido, o la ha tenido durante muy poquitos meses. ¿Por qué razón? Bueno, por el pésimo manejo de la pandemia. La pandemia está afectando en todas partes, digamos, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de que la pandemia trae crisis económicas en todas partes? Pero, por ejemplo, piénsense en Brasil. En Brasil, con pandemia, Bolsonaro tiene una imagen del 52% de aprobación. Es decir, la gente aprueba cómo se ha manejado allí la pandemia. En Argentina, la aprobación de Alberto Fernández está alrededor del 35%. Ahora, cuando uno va a ver la aprobación de Alberto Fernández en marzo, esa aprobación estaba en 70%. En 70% bajado al 35%. 35% es el piso y el techo de Cristina Kirchner. Esto significa, Alberto Fernández hoy solamente es apoyado por el núcleo duro que apoya a Cristina Kirchner, y apoya ese núcleo duro a Alberto Fernández solamente porque Cristina Kirchner todavía tibiamente le sostiene la mano a Alberto Fernández. En el momento en que Cristina Kirchner le suelte la mano a Alberto Fernández se queda incluso sin ese 35%, lo cual significa su gobierno cae. Si su gobierno cae, ¿quién asume? La vicepresidente Cristina Kirchner. A la gente ya no le preocupa la pandemia en Argentina. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo? Son el 5º país del mundo con más cantidad de casos, se está muriendo muchísima gente, sí, pero ¿sabés qué ocurre? Han destruido la economía en tanta medida que la gente ya está dispuesta a salir y contagiarse y arriesgar su vida con tal de poder darle de comer a sus hijos. En Argentina la gente no puede trabajar. En estos meses se han perdido 4 millones de puestos de empleo. Lo que pasa es que el gobierno de Fernández se entusiasmó porque cuando jugó a hacerse el riguroso con la pandemia y que había que encerrarse en su cama y esconderse en la casa, y que uno tenía que parar toda su actividad económica, el argentino promedio se lo tomó como una cuestión divertida. Y esto hay que asumir una responsabilidad civil, ¿no? Una cuestión divertida, unas vacaciones, esto durará 2 semanas, bueno, como mucho durará un mes, nos quedaremos viendo Netflix. No. Eso no fue así. Estamos así desde marzo hasta el día de hoy. ¿Qué hace eso con los negocios? Los quiebra. Si no les permitís trabajar a la gente, los quiebra. Al revés, tenemos el caso de Uruguay, que es un país hermano, porque está pegado al lado nuestro, y que culturalmente es muy similar, incluso hasta nuestro acento es bastante similar. En Uruguay, que es un país que tiene menos habitantes que Argentina, vale aclarar, han llevado adelante una cuarentena flexible.
a ver, para ser franco, no han hecho cuarentenas, mejor dicho. Nunca el gobierno pidió a la gente que se encerrara con llave en su casa y no saliera bajo no, eso no ocurrió. Si hay menos personas en Uruguay, uno espera menos contagios, pero la diferencia es abrumadora. A ver, allí en Uruguay los contagios no llegan a 3.000. Ayer eran 2.872, ¿sí? En Argentina tenemos más de 1.100.000. Hay una desproporción. Muertes en Uruguay hay 54 muertes, en Argentina hay más de 30.000. Entonces, ayer han hecho las cosas bien. La caída del PBI en Uruguay en el segundo trimestre ha sido de 9 puntos. En Argentina ha sido de 20 puntos. Evidentemente hay gobiernos que pueden, o sea, cae la economía en todas partes. Esto es inevitable. Ahora, uno tiene mejores políticas y otro tiene peores políticas. En Argentina, para que te des una idea, la pobreza está ascendiendo al 41% y se espera que llegue al 50% en los próximos meses. Es decir, la mitad del país va a ser pobre. El 63% de los niños son pobres en Argentina. Es decir, más de 6 de cada 10 niños en Argentina hoy viven en pobreza. El salario no solamente no alcanza, sino que el salario hoy en Argentina, el salario mínimo es de $104 por mes. $104 por mes es hoy el salario mínimo, es equivalente a Haití, uno de los países más pobres de toda América, si no el más pobre de todo junto con Venezuela. ¿A dónde va a llegar esto? Yo creo que hoy está en juego la continuidad del gobierno de Alberto Fernández. Es un gobierno que no ha sabido hacer las cosas, es un gobierno además arrogante, es un gobierno que se presentó como el gobierno de los científicos. Cuando esta gente asumió el mandato, dijeron, somos el gobierno de los científicos, y daban cadenas nacionales, es decir, aparecían en todos nuestros televisores al mismo tiempo, con un pizarrón y te iban indicando, somos los mejores del mundo, fíjense, Argentina va a ser un ejemplo para la humanidad, ya nos han adelantado, ya se ha dicho en tal medio de no sé qué país que Argentina es un ejemplo para la humanidad, y nos comparábamos con Chile, y hablábamos mal de Chile, y hablábamos mal de otros países, a través de cadena nacional con nuestros funcionarios al frente. Era un desastre, era un show patético. Entonces la gente no se olvida de eso. La gente no se olvida, por ejemplo, que el ministro de Salud, Ginés García, en Argentina dijo que el coronavirus no iba a llegar al país, que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara al país. Alberto Fernández, cuando el virus llegó, recomendó a la gente tomar líquidos calientes, porque el gobierno de científicos decía que si uno tomaba líquidos calientes así podía matar al coronavirus. Este tipo de locuras, digamos, las hemos vivido desde el momento uno, y como te decía recién, la gente hoy ya no está más preocupada por la pandemia. Esta es la paradoja. La paradoja es que la pandemia la gente ya la hartó. La gente quiere salir. Te doy un dato bien claro. La consultora Sinopsis, que se dedica al testeo de la opinión pública, ha encontrado que en marzo de este año el 80% de los argentinos estaba preocupado sobre todo por la pandemia y solamente el 16% estaba preocupado por la economía. Ahora, en septiembre de este año, la preocupación por la pandemia cae alrededor del 30% y la preocupación por la economía sube al 60%. Es decir, hoy tenés más personas que están preocupadas por su bolsillo que por su salud. Y era algo que tenía que pasar. Y como esto va a ir empeorando, lo que va a ir empeorando va a ser el gobierno de Alberto Fernández. Porque por más que mañana aparezca una cura, por más que mañana nos dicen, mira, el virus se desactivó por sí solo, ya no hay más pandemia, la economía argentina está quebrada. Entonces, esto va mal en peor y el gobierno de Alberto Fernández puede caer. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández realmente puede caer y hoy su único sostén es la fuerza de la militancia de Cristina Kirchner, que es una militancia minoritaria, es decir, es un 30-35%, es menos de un 35%. Telesucesos presenta la telenovela del momento. El Culebrón, el Fantasma, que se transmite desde hace varios años en toda América por radio y televisión a través de la cadena Ángel Visión. Esté atento a cada capítulo que en forma exclusiva se retransmite para Ecuador en nuestro noticiero. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este culebrón llamado El Fantasma. Vamos a conocer un nuevo informe de Fundamedios acerca de las irregularidades que se están produciendo en el actual concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. El fantasma, el cantante y los ministros bicicletas, o cómo limpiar frecuencias moviendo los hilos
del mapa mediático. Remigio Ángel González González aparece en el actual concurso de frecuencias, pero su presencia no es nueva para nadie, menos para los organismos de control ecuatorianos. A través de un probable esquema de sobornos ha pretendido limpiar el nombre de sus concesionarias identificadas en informes de auditoría. En concreto, hay indicios de que durante el periodo del expresidente Rafael Correa intentó subsanar 8 concesiones de radio para que éstas no fueran revertidas. ¿El resultado? Hasta la fecha, estas siguen activas y se encuentran actualmente a concurso, con lo que su funcionamiento podría quedar consagrado por los próximos 15 años. El caso del fantasma no es el único del grupo mediático que será posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por Fundamedios, Ecovista y Revista Digital Plan B es la segunda de 3 entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. El baile de los informes. Los elaboran, publican, pero no se ejecutan. Desde hace más de una década el nombre de Ángel González resuena en investigaciones y en informes. El documento que estuvo a cargo de la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión, conformada bajo decreto ejecutivo en noviembre de 2008, detectó un sinnúmero de irregularidades en la concesión de las frecuencias. En 2019 los resultados arrojados registraron 45 casos de empresas beneficiadas con el mecanismo de devolución y concesión. Entre los casos detectados por usar este modus operandi constan 8 empresas de González, las cuales 11 años después todas participan del actual concurso de frecuencias. En ese entonces la comisión explicó que el mecanismo de devolución y concesión tenía 2 objetivos: ocultar a las personas que mantienen el control de la compañía concesionaria y favorecer un proceso de extranjerización de los medios de comunicación, detalla el informe realizado en el periodo comprendido entre enero de 1995 a diciembre de 2008. El informe es gravísimo. Habrá que revertir algunas frecuencias. Caerán algunas vacas sagradas, decía el expresidente Rafael Correa durante una entrevista con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Mientras las autoridades del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL, señalaban que el documento no tenía viabilidad jurídica, pues el excontralor del Estado, Carlos Polit, manifestó que la única auditoría que puede servir de base para sancionar era la de la Contraloría General del Estado. Antes de ello, Guillermo Navarro, quien presidió la Comisión Auditora de Frecuencias, en una entrevista con Diario El Comercio en 2009, señalaba que el informe no se aplicaba por intereses. Hay gente que está acumulando fuerza y va a seguir impidiendo que se aplique el informe porque también se verían afectados, expuso. Sin embargo, la auditoría que investigó las concesiones de frecuencias durante 13 años no fue un informe pionero. Existía uno anterior, el informe de Contraloría, donde se analizó la situación de las frecuencias, un recurso público, entre el 2003 hasta el 2005, y expuso decenas de casos para revertir frecuencias. Entre ellos, otra vez se encontraba Radiodifusora Trafalgar del Ecuador, que es 96.1 Joya Estéreo, Andivisión S.A. 91.3 Tropicálida Estéreo, Radiodifusora Kashmir del Ecuador 88.5 Metro Estéreo, Radiodifusora Ajax del Ecuador, que es 104.1 Alfa Estéreo, y Televisión Independiente Indetel S.A. 88.5 Galaxia Estéreo. Empresas que actualmente concursan del proceso público de adjudicación de frecuencias. El informe borrador de la Contraloría expuso que CONARTEL dispuso la devolución de las frecuencias radioeléctricas a los concesionarios de las estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias fueron revertidas al Estado, y dado por terminados los contratos de concesión por operar con características diferentes a las autorizadas, convirtiendo las estaciones en matrices, en repetidoras, etc. Según relataba el informe sobre las empresas mencionadas vinculadas a Ángel González. Así, en la primera investigación de la Contraloría 2003 al 2005, se recomendaban decenas de casos para la reversión, pero luego, de forma inexplicable y nunca
explicada, la misma Contraloría matizó ese criterio y sugirió una revisión de procedimientos. Para Guillermo Navarro, expresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias, en entrevista con Fundamedios dijo: la modificación violaba la ley porque en ella no existe la revisión, sino la reversión. Pero eso también respondía a los intereses que estaban atrás de los altos funcionarios de los diferentes poderes, aseguró. En nuestro próximo capítulo de la telenovela El Fantasma, conoceremos a un nuevo personaje, el cantante. No se lo pierda. Editorial. Entierran Constitución de Pinochet. Eso es lo que hizo el pueblo de Chile el domingo 25 de octubre del 2020. Parecía que todo estaba consumado y aceptado desde 1980, cuando los partidos afines al régimen de Pinochet y también, aunque sea algunos a regañadientes, los partidos opositores aceptaron el plan constitucional de la dictadura. Se decía que todo marchaba a las mil maravillas y el país tenía altos índices de crecimiento. El modelo vigente era citado mundialmente como ejemplar, cuando de pronto, en octubre del 2019, una alza de los pasajes del metro, que fue considerada insignificante, provocó un levantamiento, una protesta de los sectores populares contra el orden neoliberal que se vivía. El propio presidente de Chile, un próspero empresario, confesó que las llamadas élites no habían comprendido la verdadera situación en que vivía el pueblo trabajador. Nada contuvo las manifestaciones, que se tornaron cada día más violentas, hasta que se alcanzó un acuerdo para que en plebiscito los ciudadanos decidieran si querían un nuevo orden de cosas, una nueva constitución. En plebiscito, la ciudadanía enterró la constitución heredada de Pinochet y decidió que una convención elegida íntegramente por el pueblo redacte una nueva constitución, que luego le será sometida a su consideración con voto obligatorio, no facultativo, como se estableció en 2012, para aprobarla o no. Lo vivido es una verdadera revolución, según la clásica definición del Homero del siglo XIX, Víctor Hugo, que decía que las revoluciones son el paso brutal que da el progreso. Lo más importante, la inmensa participación de la juventud, que dejó su aparente quemimportismo y fue el motor de las manifestaciones y del proceso de cambio. Lo que ocurra en la elección de las constituyentes, lo que venga después, es difícil de prever, pero será como el despertar de las nuevas generaciones. Lo ocurrido en Chile nos ha dado aliento a un grupo de ciudadanos que con anterioridad hemos apoyado públicamente la propuesta del Dr. Simón Espinosa de, mediante plebiscito, derogar la Constitución de Montecristi, que tanto daño le ha hecho y continúa haciendo al Ecuador, y sustituirla asimismo por el plebiscito con la Constitución de 1998. Así se solucionan varios problemas. De un solo plumazo, por ejemplo, deja de existir el tal Consejo de Participación Ciudadana, sin esperar la reforma que no llega. Y las reformas constitucionales no pueden llegar porque una mayoría de la Asamblea está compuesta por legisladores elegidos por la Revolución Ciudadana. Como era de esperarse, Rafael Correa nos ha rebatido. Una buena señal. Sabiamente, el pueblo de Chile ha rechazado el que en la preparación de una nueva constitución participe el actual poder legislativo. El recurrir a la decisión directa del pueblo nos evita convocar a una asamblea constituyente que nadie la quiere, o el someter a una consulta popular reformas parciales. Los candidatos deberían tener la valentía de pronunciarse sobre lo ocurrido en Chile y la propuesta de Simón Espinosa. La juventud, que en el mundo entero se ha mostrado escéptica sobre los partidos y sus políticos, que no cree en nada y nadie, puede manifestarse, como lo ha hecho abrumadora, valentemente en Chile. Editorial con Carla Sánchez. El Gran Consejo. El Gran Consejo Fascista fue la pieza clave del poder que juntaba Benito Mussolini, órgano constitucional supremo que decidía la composición del poder representativo. Mientras tanto, acá el Consejo de Participación y Control Social será el dispositivo que garantizó la concentración del poder en el régimen autoritario de Correa. En la Italia fascista, a nombre del Estado corporativo. Aquí, en nombre de la participación social. El desacreditado Consejo de Participación y Control Social fue y es una franquicia del socialismo del siglo XXI. Se encandiló a los ciudadanos con la fantasía de una nueva función de transparencia para combatir la corrupción y estimular la participación. Sonaba bonito, pero todo fue una quimera.
El Consejo de Participación y Control Social ha sido el antítesis de la transparencia, el camposanto donde se enterraron las denuncias y los groseros simulacros de una participación controlada y estatizada. Se dijo que el problema no era la institución, sino las personas. Ahí tenemos a sus dos últimos presidentes, el cura Carlos Tuárez, condenado a 5 años de prisión por tráfico de influencias, y el señor Cristian Cruz, con un enorme déficit de probidad y ética, censurado y destituido por la Asamblea. La participación social o política debe ser libre y genuina en la democracia. Se vertebra para formular las reivindicaciones ante el Estado, como lo afirma el filósofo del derecho Ronald Rowell, en Los derechos sin serio. Pero todo se estrelló con la filosofía dominante de nada contra el Estado, ni sobre el Estado ni sin el Estado, enarbolado por el fascismo y asumido con pasión por el correísmo. El Estado era el titular y depositario de todos los derechos. La entelequia del Consejo de Participación y Control Social no pasó de ser un decorado cosmético y un dispositivo del que se sirvió el caudillo para concentrar toda la maquinaria autoritaria, lo que ha constituido un grosero mecanismo de la arquitectura autoritaria. En su esencia, terminó siendo un escudo de los corruptos y en un instrumento del poder. Al ubicarse en la cúspide del poder, perdió capacidad representativa para solo reforzar la hegemonía. En el fondo del problema encontramos una constitución preñada de despotismo, modelo de poder centralizado con organismos de control que han sido custodios de la impunidad. Desde el mecanismo y desde el mismísimo Estado, la organización social genuina fue estigmatizada, perseguida, dividida, silenciada y judicializada. Los ciudadanos reducidos a clientela del caudillo. No es difícil comprender que no es participación lo que está en el poder, controlado por el poder. La supuesta participación que costea el peaje de la incondicionalidad con el poderoso. Resulta una farsa la participación auspiciada desde el poder y al servicio del mismo. A todas luces es ajena a la naturaleza del Estado democrático. El Consejo de Participación y Control Social ha sido parte del arsenal de la hegemonía y del engranaje autoritario. Solo queda demoler este instrumento emblemático y símbolo del poder concentrado. Tiene que ser borrado del mapa de la institucionalidad democrática. Ha sido un instrumento del poder omnímono porque responde a una concepción estatista, centralizada y autoritaria. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.